franja fronteriza, que están acogidas a la ley 1221, que es la ley de desarrollo fronterizo, se reúnen en Santiago en un gran encuentro de empresarios con la prensa para llamar la atención sobre este proyecto de modernización fiscal, que ellos dicen que elimina esa ley y elimina también los incentivos de la ley 158-01 de desarrollo turístico. Y entonces los polos turísticos no tradicionales, los polos emergentes, entonces estarían excluidos de los incentivos que establece esa ley. Con lo cual se retrasa indiscutiblemente el desarrollo turístico de toda esa zona, que son, por ejemplo, el polo turístico de Barahona, que está integrado por el propio Barahona, Pedernales, Bauruco y la provincia de Independencia. El polo turístico de Montecristi, que está integrado por el propio Montecristi, por Dajabón, Santiago Rodríguez y Mao. Es decir, toda esa franja fronteriza que está incluida en esa ley 158 se vería afectada. Entonces mañana en Santiago se van a reunir todos esos empresarios para lanzar ese grito de alarma. Lejos de eliminar esa ley, deben de reducir la burocracia para que más empresas entren a esos incentivos. Bueno, esa es otra cosa que también ocurre con esa ley 1221. Atención, país. Y es que actualmente hay 56 empresas clasificadas ahí. Con esa ley, esas empresas, mira, no pagan impuestos sobre la renta. En la frontera, no pagan el ITEVIS, no pagan una serie, los impuestos de importación de maquinarias y equipos. Materiales de construcción. Materiales de construcción cuando van a hacer la obra. Es decir, que están acogidas a esos regímenes, esas 56, pero ahora con la modificación que se le piensa hacer a la ley 1221, se establece que para establecerse en la frontera y acogerse a esos incentivos, las empresas tienen que tener una inversión de $5 millones y producir más de 100 empleos. Héctor, es como abortando al niño antes de concebir. Entonces, si tú examinas esas 56 empresas que están establecidas allí, solamente 3 cumplen con esos requisitos. De manera que las otras 53 estarían exentas de esos incentivos. Y las empresas que piensen establecerse no podrán hacerlo ni la pequeña ni la mediana empresa. Tienen que ser empresas grandes para que se establezcan en la frontera con los incentivos. Entonces esa es una incongruencia que nosotros realmente no entendemos, porque tú cerrarle el paso a la mediana y la pequeña empresa es como decir, bueno, los chiquitos no tienen cabida. Eso no pienso que sea un concepto justo ese ni equitativo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esas empresas que ya solicitaron someterse a esa ley de incentivos definitivamente no van a proseguir con sus inversiones, no les va a encontrar ningún tipo de razón de seguir invirtiendo en esa zona, ya que es muy difícil mantenerse a flote. Y fíjate que esa ley, negocio en esa zona fronteriza. Esa ley de incentivos, la 1221, de incentivos en la frontera, se acoge al precepto constitucional, que en su artículo 10, la Constitución establece que el desarrollo de la frontera es una prioridad nacional. Sí. ¿Y por qué la Constitución, desde los tiempos de cuando se proclamó en San Cristóbal, en 1844, contiene ese artículo y no ha sido cambiado en todas las 57 modificaciones constitucionales que se han hecho? ¿Por qué? Ese artículo se ha mantenido incólume. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la frontera es determinante para la soberanía nacional y para el mantenimiento de la dominicanidad. Ahí comienza la patria. Efectivamente, hay que recordar que nosotros somos una media isla, que compartimos esta isla hispaniola con otro país. Entonces la frontera es la que separa esos dos países. Héctor. Y nosotros tuvimos nuestra independencia en contra del país vecino, efectivamente, y preservar esa frontera desarrollada, porque el mejor muro que se puede hacer en la frontera es el desarrollo de sus habitantes. Una preguntita, Héctor. Dicen que cuando hay un crimen inmediatamente hay que ver a quién le beneficia. ¿Quién ha estado pronunciándose en el pasado que se elimine este tipo de ley de incentivo en la frontera? Bueno, los empresarios equivocados, algunos de la capital, sí, que creen que con que se le den esos incentivos a las empresas de la frontera, ellos le hacen una competencia desleal. Y no es cierto. ¿Tú sabes por qué? Ajá.
Porque bueno, los que están establecidos aquí en la capital tienen el mercado, porque el mercado de todos los productos está aquí en la capital y en Santiago. En la frontera no hay mercado. Entonces, si tú te estableces en la frontera, como el caso, por ejemplo, de Cola Real, que está en la frontera, tiene los incentivos, pero para ellos colocar su producto, el refresco que ellos producen, ellos tienen que venir a la capital o a Santiago. Tienen que hacer una inversión en transporte. Una inversión en transporte grande. Y tener empresas distribuidoras en todos estos lugares también. Personal, claro. ¿Entiende? Entonces, la materia prima que ellos reciben allá para hacer su producto también viene por los puertos que están aquí en el sur. Y pagan los mismos impuestos. Bueno. Porque todos los puertos están aquí. Fíjate, el puerto de Jaina está ahí en Jaina, en el sur. El puerto de Caucedo está allí. El puerto de Santo Domingo. Para allá no hay puerto. Entonces, las materias primas ellos tienen que transportarlas también allá, a la frontera. Entonces, es justo que algún incentivo reciban. Lógico. El personal que ellos utilizan, en la frontera no hay personal calificado. Porque allí no hay universidades, no hay escuelas, no hay institutos técnicos. Entonces ellos tienen que capacitar su personal. Mientras que el que está establecido en la capital ya tiene el mercado de trabajo aquí abierto. Es muy desigual producir en la frontera. Es muy desigual, entonces por eso que se establece ese incentivo. Entonces ahora quieren eliminarlo. Yo pienso que eliminarlo sería soltar en banda, como dice la gente, a una zona que ya vivir allí es una desigualdad. Vivir en la frontera es una desventaja con relación a los que viven en los centros urbanos principales. Porque allí tú no tienes una educación adecuada, la salud es más precaria, tú no tienes allí los servicios de luz, de energía, de agua, de todo, se dificulta más. Oye, con la mano de obra nada más, con una mano de obra mala que hay, o sea, se justifican los no calificada. Sí. Porque no existen allí los institutos de capacitación. Si tú buscas, por ejemplo, el Infotec, que es el que prepara más los técnicos de aquí para la industria, en la zona fronteriza no hay un solo instituto de Infotec. Ahora se está tratando de establecer uno en Manzanillo, pero está comenzando a ver por el desarrollo que se va a hacer en Manzanillo, y creo que algo también está preparando el Infotec en Pedernales. Pero todo eso quedaría trunco si se elimina esa ley de incentivos. Y se saca también de la frontera la ley de incentivo turístico. Incentivo y promoción turística. Incentivo turístico. Entonces, ¿qué inversión va a coger para la frontera? Donde, mira, hay bajo voltaje, incluso bajo voltaje para tú instalar una empresa allí. Donde tanto esas condiciones adversas, si no tiene un incentivo especial del Estado. Entonces, ese proyecto de reforma fiscal está contraviniendo el precepto constitucional que establece la frontera como una prioridad para el desarrollo. La rueda de prensa de mañana en Santiago, ¿a qué hora? En Santiago a las 3 de la tarde se van a reunir los empresarios de la zona fronteriza. Yo le pregunté que por qué lo iban a hacer en Santiago y no en la propia frontera, y me explicaron que como vienen empresarios también de la zona sur, tú sabes que los que viven, por ejemplo, en la frontera sur, Piña, no pueden ir a Montecristi por ahí, por esa vía, por la carretera internacional. Sí. Eso es muy inhóspito. Ni tampoco pueden ir a Santiago Rodrigo, a una provincia fronteriza. Pero sí pueden ir a Santiago. Además, las facilidades de los medios de comunicación en Santiago. También, eso hay que verlo. Definitivamente. Y por eso prefirieron hacerlo en Santiago como un punto equidistante. Porque ahí van a estar las asociaciones de desarrollo, empresariales, sociales, y también van a estar las empresas, los ejecutivos de las empresas que están establecidas en la zona fronteriza. Ahora que ese sector se une más a los diferentes sectores que han estado reclamando una modificación de ese proyecto. ¿Cómo ha ido avanzando la situación de la reforma, Héctor? Bueno, yo pienso que ahora, fíjate, Jochi Vicente, quien es el ministro de Hacienda, fue quien formuló el proyecto. Pero al parecer, Jochi se descuidó un poco en cuanto a llamar a los diferentes sectores para que aportaran a la reforma. Sí. Y se ha presentado la reforma y resulta que la mayoría de los sectores dicen que no lo consultaron. Ni el sector turístico, ni el sector industrial, ni el sector de zona franca, ni los demás sectores, los industriales. Entonces ahora, después que se han producido todos esos reclamos, pues el presidente en la semanal, el pasado lunes,
dijo que él está dispuesto a introducir cambios en el proyecto. Y eso alivia un poco la situación. Muy bien, presidente. Porque eso quiere decir que el presidente escucha, sí, y como siempre no tiene el rubor de devolverse de una medida que él considere que el pueblo no la recibe o no la acepta. Usted me ha dicho que si uno tiene alguna propuesta o algún proyecto y hay que estarlo explicando desde antes que salga el proyecto, no es bueno el proyecto. Siempre para este tipo de proyectos que afecta a tantos sectores, es necesario hacer los llamados focus groups. Y claro, la gobernabilidad. Sí, los focus groups, que es que tú sometes las medidas a diferentes sectores que tú reúnes en un salón para ver cómo reaccionan. Entonces, después que tú hayas hecho eso, todo eso, entonces lo lleva al laboratorio final, que es la opinión pública. Ahora, cuando la opinión pública entonces rechaza la medida, entonces ahí está el presidente. El presidente, bueno, ok, vamos a revisarla. Claro. Él lo ha hecho en varios otros proyectos y ha salido bien. Mira el proyecto del DNI, ese que se sometió. Después que se aprobó, la sociedad comenzó a rechazarlo, después de haber aprobado en ambas cámaras. Y sin embargo, el presidente retiró el proyecto. No, todavía está ahí. Retiró el proyecto, lo sometió a una discusión con la asociación la sociedad de diarios y otros sectores y volvió a introducirlo de nuevo, ya modificado, y ahora lo acepta todo el mundo. Entonces, yo no dudo. Vamos a hacer una recomendación al presidente. No, yo no dudo que él en los próximos días pues llame al diálogo tripartito en el Palacio Nacional, el que invocó él mismo en la semanal. Sí. Para que se haga una discusión más profunda de eso y se escuchen a todos los sectores y finalmente pueda salir una reforma fiscal que satisfaga la necesidad de ingresos que tiene el gobierno, porque es verdad que necesita más ingresos. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una reforma fiscal y que hace tiempo se debió haber hecho. Exacto, que satisfaga esa necesidad de recursos que tiene el Estado, pero que al mismo tiempo también satisfaga los otros sectores, que no vayan a matar la gallina de los huevos de oro, ni en la zona franca ni en el turismo, que son los dos sostenes principales de la economía dominicana. Sí, la vivienda. Y la vivienda, el IPI, todas esas cosas, que la clase media salga menos perjudicada. De manera que ahí está. El presidente, la bola está en la cancha del presidente, aunque el proyecto está en el Congreso Nacional. Tenemos esperanza. Amigas y amigos, recuérdense darle a la campanita para que se suscriban a nuestro canal y de esa manera puedan recibir periódicamente nuestros análisis y comentarios. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Héctor, gracias. Siempre la orden.